En esta clase veremos los postulados de la teoría celular, cómo se clasifican los seres vivos dependiendo del tipo de células que lo componen y algo de diversidad celular considerando tamaños, formas y función celular. La palabra célula fue usada por primera vez en sentido biológico por el científico inglés Robert Hooke. Con un microscopio que él mismo fabricó, notó que el corcho y otros tejidos vegetales están constituidos por pequeñas cavidades separadas por paredes. Llamó a estas cavidades células, que significa habitaciones pequeñas. Sin embargo, la célula no adoptó su significado actual, la unidad básica de la materia viva, hasta unos 150 años después. En 1838, Matthias Leiden, botánico alemán, propuso la hipótesis de que todas las plantas están formadas por células. En 1839, Theodor Schwann, zoólogo alemán, propuso que los animales también están formados por células y que los procesos de vida ocurren dentro de las células. En 1858, Rudolf Virchow presentó evidencia de que las células se reproducen para formar nuevas células. Schwann y Schleiden proponen entonces la teoría celular, que se basa en que todos los seres vivos están compuestos por células y por productos elaborados por ellas. La teoría celular propone 4 postulados. La célula es la unidad estructural de la materia viva. Absolutamente todos los seres vivos están compuestos por células o por segregaciones de las mismas. Los organismos pueden ser de una sola célula, unicelulares, o de varias, pluricelulares. Además, las células son la unidad de origen, ya que todos los seres vivos se originan a través de las células. Las células no surgen de manera espontánea, sino que proceden de otras anteriores. La célula es la unidad funcional de la vida. Todas las funciones vitales giran en torno a las células o su contacto inmediato. Las células contienen el material hereditario y también son una unidad genética. Esto permite la transmisión hereditaria de generación en generación. Como hemos dicho, toda célula procede de una ya existente, por lo tanto todas las células derivan de un antepasado común. La célula que se ha postulado como el antepasado común para todas las células se denomina LUCA, o último ancestro común universal. De este ancestro derivan 3 dominios, que corresponden a 3 grandes grupos de organismos: el dominio bacteria, el dominio arquea y el dominio eucaria. Los dominios bacteria y arquea, también conocidos como arqueobacterias, corresponden a organismos unicelulares con un tipo de célula procariota. Mientras que dentro de los eucariotas encontramos organismos con células eucariotas que pueden ser unicelulares como los protistas o pluricelulares como los vegetales, hongos y animales. En el siguiente gráfico pueden ver los distintos niveles de organización de la materia y los tamaños de los mismos, además como la forma en la que se estudian, digamos, estos niveles de organización. Para poder ver por debajo del tamaño de célula es necesaria la microscopía electrónica, un tipo de microscopía que no utiliza luz, sino haces de electrones, con un poder de resolución mucho mayor al que se consigue con un microscopio óptico. El nivel celular y también el estudio de muchas bacterias y algunos organelos se logra mediante la microscopía óptica. Es el tipo de microscopio que utiliza la luz, el microscopio al que estamos habituados. Por encima del tamaño celular, normalmente las estructuras son visibles al ojo humano. Aquí pueden ver una comparación de tamaño entre un organismo eucarionte, que se ve aquí, en toda esta parte, junto con su núcleo, y la comparación con el tamaño con una bacteria, en amarillo, y con un virus. Dentro de las células eucariotas de nuestro organismo existe una enorme cantidad de formas y funciones celulares. Aquí pueden ver algunas de las formas más destacadas, como por ejemplo la neurona, una forma muy especializada, células musculares lisas, células epiteliales, en este caso del intestino, en este caso un bastón de la retina, del epitelio de la retina, las células, los gametos o células sexuales, donde tenemos un espermatozoide y un ovocito,
también células muy diferenciadas. Aquí algunos protozoos, como una ameba o un dinoflagelado, algunas formas de bacterias y algunas algas unicelulares. Toda esta diversidad de formas y funciones dependen en muchas ocasiones de la presencia o no de pared celular. Las células que tienen pared, como es el caso de las células vegetales y también de las bacterias, es esta pared la que confiere principalmente la forma de la célula. Por eso, muchas de las células vegetales tienen una forma muy regular. También depende del contenido de agua. Aquí tienen un ejemplo de cómo se vería un glóbulo rojo, un eritrocito, que ha perdido gran cantidad de agua. Y aquí un eritrocito con bastante cantidad de agua al interior, o en su estado normal. También depende de la función. Aquí vemos, por ejemplo, una neurona que está muy especializada en la transmisión del impulso nervioso. Los impulsos nerviosos se reciben desde las dendritas y se envían hacia el axón. Otra célula muy especializada es el espermatozoide, que tiene una forma específica para recorrer las distancias necesarias. También la forma de la célula depende de la presión de las células vecinas. Esto es muy destacable en los epitelios, como este epitelio que se puede ver aquí, en el que muchas células están comprimidas y por lo tanto la forma de la célula depende de esa compresión. Y aquí pueden ver algunas relaciones entre la relación entre el volumen y la superficie que permite que una célula pueda intercambiar más o menos cantidad de sustancias con el exterior. En este caso, por ejemplo, se nombra que los glóbulos rojos toman el oxígeno de los pulmones y lo entregan a los órganos en un paso por los vasos sanguíneos. Los eritrocitos son de las células más pequeñas del cuerpo, lo cual tiene una ventaja. Por una parte, al ser más pequeñas, tienen una gran cantidad de superficie con relación a su volumen, lo que les permite intercambiar de una manera muy eficiente el oxígeno y el CO2. Y además, les permite acceder sin problema por todos los capilares y vasos pequeños. Hasta aquí la clase de hoy, en la que vimos la teoría celular, los postulados de la teoría celular y algunas características de las células eucariotas.